Entonces, cuando uno compra carne de vaca en Cuba, es en el mercado negro y es calladito así. Pero en general las personas que vienen a comprar acá son las personas de la clase alta acá en Chile. Esto que ven aquí es gratis. En Cuba nada más hay un solo tipo de pan. Y miren qué variedad de panes. Entonces yo miraba así la oferta, era solo por 3 minutos. Y yo me sentía así como en una maratón. Yo decía, voy o no voy, voy o no voy. Dura nada más 3 minutos y dije, me va a ganar el consumismo. Hola mis tarequeadores, hoy vamos a estar en la cadena de supermercados más grande de Latinoamérica y estoy súper emocionada porque es mi primera vez en este tipo de supermercado. Ay, que no te he dicho el nombre, Jumbo. Ay, espérate, pero es que tú no me conoces, ¿verdad? Mi nombre es Nauris y soy tu cubana en Chile. Hoy vamos a jumbear, ¿qué tú crees? Vamos. Pero esto se ve masivo. Miren qué cosa más linda lo que nos recibe cuando entramos acá a Jumbo. La mascota. ¿A ustedes les suena este elefante de alguna parte? Esta es la mascota de acá del supermercado, que está inspirada en Jumbo, un elefante africano que tristemente fue capturado y se exhibió por muchísimos zoológicos del mundo. Y este elefante era masivo. Imagínense que medía 3.2 metros y pesó 6 toneladas. Por eso todo lo grande, todo lo masivo en el mundo se relaciona así con Jumbo, con ese elefante, que de hecho es el que inspiró la película de Dumbo, sí, esa que todos conocemos, que es el elefantico que abre sus alas y sale volando, pero eso es Dumbo. Este de acá es Jumbo, Jumbito, la mascota de este gran masivo supermercado. Es inflable, miren cómo hace la manito para que se pregunten, no es de verdad. Ahora sí, vamos a entrar, es lo que nos espera. Hay una cámara. Espérense ahí, que es que eso no era una cámara, eso era para desinfectarse las manos. Entonces voy a salir de nuevo, voy a hacer lo correcto, que es desinfectarme las manos. Es como vomito, es como vomito, no es un gel, es un vomito, Lisander, es un vomito que te moja. Wow. Oh, miren, me quedó ¡qué bueno está eso! Ay, Dios mío, cosas de guajiro. Y es que todo está automatizado, es increíble. Miren esto, a la botella de agua le pusieron, miren, le pusieron esto que dice seguridad, para que al salir sepan que la traíamos nosotros, que no es de acá y no la pagamos. Oh, cuando nos llamó yo dije, ay no, no puede ser, nos van a regañar porque estamos filmando. Es que tenemos el trauma de Cuba, que en Cuba no se puede filmar en estas tiendas. De hecho, estos supermercados no existen así de masivos. Los mercados son del gobierno y están, bueno, bien desabastecidos, pero no se pueden filmar, no quieren que filmen los productos y acá hay una libertad enorme. Pero me asusté con el guardia. Yo dije, ay, ¿qué hicimos? Bueno, vamos a ver qué es en la tienda, vamos a ir al chismecito, porque yo veo que hay de todo. Me pierdo un poco. Vamos a empezar por la parte que a mí me mata, las carnes. Ya, qué cantidad hay por tu vida. Carnes americanas, ¿será que fueron traídas de Estados Unidos? Miren este pedazo de carne de res. Sí, mira, producto de Estados Unidos. Ay, Dios mío, me mata. De hecho, he visto que la carne de res, la de vacuno, es como que la más cara acá en Chile. Pero les tengo un datico. No sé si ustedes saben que en Cuba la carne de res está prohibida. De hecho, aunque tú seas el dueño de la vaca, no puedes matarla así. Tienes que pedirle permisos al gobierno y todo eso. Entonces, cuando uno compra carne de vaca en Cuba, es en el mercado negro y es calladito así. A la vecina que vende, por ejemplo, en el mercado negro carne de vaca, uno le dice, oye, vecina, ¿tienes carne de mu? Y la vecina, no. Y así es como vamos comprando. Entonces, qué alegría, qué libertad ver estas pedazones de carne aquí. Pero no solo está la carne de vacuno de Estados Unidos, también hay, por supuesto, de nuestro Chile. Hay de Argentina, hay de Uruguay y hay de Paraguay, también veo por acá abajo. O sea, que es la variedad también en cuanto a países. Pero miren esto, yo estaba sacando la cuenta. Por ejemplo, este precio que serían $12 aproximadamente. Un chileno con su salario mínimo puede comprar aproximadamente 41 kilos de carne de
vacuno. Mientras que en mi país, en Cuba, con un salario mínimo mensual completo de un mes no te puedes comprar ni un kilo, porque el salario mínimo en Cuba es de $9 y este cuesta 12, así que la matemática no engaña. Pero nada más no hay carne de vacuno, que me he quedado ahí pegada y pegada con la carne de vaca, porque yo traigo mi trauma de Cuba. Miren, hay de varios tipos de carne, de cerdo, que acá se le dice chancho. Miren qué masivo esto aquí. Guata de vacuno. Esto no lo he probado, pero sí es bien popular aquí. Es la panza de la vaca, guata. Acá es esto, miren, la panza. Si tienes tremenda barriga, no, tienes tremenda guata. Vamos a ponerla aquí porque no vamos a comprarla hoy. Hay también carne de pollo, de pavo, está aquí, pero cantidad. Carne molida de pechuga, esto se ve rico. Por supuesto que no podía faltar la parte de los embutidos. Miren qué masiva cantidad de embutidos. Esto es chorizo San Jorge, miren, qué cómico, a 5.049 pesos. Esto lo probé estando en Iquiques, Ave Mayo, a 1.329 pesos, y a mí se me parece como al queso crema que antes en los buenos tiempos de Cuba uno podía comer, pero por supuesto está más rica. Este tipo de envoltura es totalmente nuevo para mí. En Cuba esto no existe. En Cuba sería como un paquete que lo abres completo, pero acá esto se le abre la puntica y le vas haciendo así como si fuera, miren, una vaquita, y usted va ahí. Está bueno, me gusta el invento este del envase. Y así hay varios tipos, miren. Miren qué cantidad. Amo. Ah, mira. Esto sí es queso crema, porque aquí dice queso crema, lo otro era mayo. Díganme ustedes la diferencia, por supuesto, sé que es diferente, pero marca Column, marca chilena que me encanta, la Column. Todo lo que he probado Column es riquísimo. Esto es queso granulado, así usted se le echa a la pizza, algo así. Qué bonito, la gran variedad que hay. Sobre todo me llama la atención eso de los supermercados acá en Chile, que masivos y qué gran variedad. Siento una emoción al ver tantos tipos de mantequilla, caballero. En Cuba yo pasé tantos deseos de comer mantequilla porque fue un producto que escaseó demasiado, de hecho ni en el mercado negro. Y venir aquí, miren todo esto es mantequilla. Qué bendición, qué bendición. Y de diferentes precios, de 2.769 pesos, 2.859 con ofertas. Miren, diferentes envases. Qué bueno, que viva Chile. Hay algo que están hablando por los micrófonos así, que sale en toda la tienda, que se escucha en toda la tienda, pero no tengo ni idea de qué es. Allá estábamos con la carne empaquetada, pero acá usted puede comprarla por peso también. Miren, ahí está nuestro amigo carnicero. Hola, ¿cómo está? Qué bonitas las opciones. Miren esto a mi espalda, esto está lleno de jamones. Parece adorno, a mí me parece un adorno más que comida. Qué lindo se ve. Y son jamones españoles, porque miren, dice jamón Batallé, paleta de gran reserva, España. Pero por acá está otro bien famoso, es el jamón serrano. Díganme ustedes, mis tarequeadores de España que me están viendo, ¿cuál es el jamón que ustedes me recomendarían? A cuando tenga la plata, por supuesto, porque les cuento, para darles el chismecito, me han dicho que este supermercado de aquí es más bien para la clase alta, que sí a veces hacen ofertas donde la clase más baja puede venir y aprovechar esas ofertas, pero en general las personas que vienen a comprar acá son las personas de la clase alta acá en Chile. Los cuicos, como dicen los cuicos, porque acá todo te va a costar sí un poco más. Yo quiero que ustedes me dejen en los comentarios, mis tarequeadores de todos los países, ¿qué les está pareciendo los precios aquí? Altos, bajos, promedios. Esto nunca lo habíamos vivido. Esto que ven aquí es gratis. Es una degustación de diferentes empanadas. Usted viene acá y una trabajadora tiene diferentes tipos de bocadillos y entonces uno toma el que más le gusta. El mío es de queso, a mí me encanta el queso. Empanada de pino, creo. Oh, qué rico, empanada de pino. Sí. Y nada, a degustar. Son empanadas que vende la tienda. Entonces usted viene, lo degusta y si te gustó, lo compra. Pero nosotros lo vimos por los altavoces y dijimos, oye, ¿será verdad que van a dar empanaditas gratis por ahí? Vamos a probarlo.
Y aquí estamos. Cubano que se respete, no se pierde una buena comidita. Ay, pero qué olor más rico. Aquí están los asados y ese olorcito te llama a comprar. Mira esto, se mantiene caliente. O sea, esto ahora mismo está calentico. O sea, para que usted venga, compre el pollo calentico. Está listo para comer. O sea, lo cogiste de ahí, lo abriste y ya te lo comiste. ¡Wow! Aquí, temperatura normal. Aquí, súper calentito y oloroso. Miren cuántos colores hay acá. Qué cosa más linda y saludable se ve. Mi fruta preferida, la naranja. Miren esto, qué color más rico. El kilo de naranja a 2.290 pesos. ¿Cuánto tiempo me pasé en Cuba con ganas de comer naranja? Porque en Cuba se perdió la naranja. Esto es una bendición que ven aquí. El venir a un supermercado y decir, ay, tengo ganas de comer naranja. Pues compré naranja. Y miren, de diferentes tipos, creo. 3.390 pesos. Estas de acá. Pomelo. ¡Ay, Lisandra, mira! Esto es pomelo. Yo nunca había visto un pomelo. Pomelo. Espérate, pomelo yo creo que es como grifú en Cuba sería, ¿eh? ¿Cuál sería el nombre en sus países del pomelo? No huele a nada, no me huele a nada. Miren el tamaño de estos limones. Este limón en Cuba sería del tamaño de una naranja, así, literal. Las baby mandarinas me encantan las baby mandarinas, son súper dulces. Estas son acá le dicen zapallo, estas son las calabazas de Halloween, en Cuba les decimos calabazas. ¡Uy, qué linda! ¿Y esto qué es? Oye, esto nunca, zapallo espagueti, una calabaza nueva, una calabaza para hacer espagueti. Se llama zapallo espagueti. ¡Ay, qué lindo! Me encantan los colores. Una cosa bien típica de Chile son las redecillas, las mallas. Aquí se le llaman mallas. Muchísimas cosas, la mayoría de las cosas vienen en mallas. La mayoría de los alimentos, así como frutas, vegetales. Y es súper funcional también porque ya usted va, lo pone ahí y lo compró con el peso que tiene. Súper funcional también. Yo pensé que era mango, pero es zapallo, calabaza. A ver, vamos a cerciorarnos. Dice zapallo de cubo. Yo pensé que era zapallo de Cuba. ¿Tú te imaginas? Y yo, zapallo de Cuba. No, es de cubo. Champiñón, cosa más rica, porque me encanta, diferentes tipos. Ay, Dios mío, cuánta comida. Y yo hago como un caballo de unos muñequitos, o sea, estoy aquí, miren, con las manzanas. Pero qué variedad, miren, hay 1, 2, 3, 4, 5 tipos de manzanas. Yo por supuesto no las he probado todas, pero cuando yo voy al mercado, yo compro manzanas Fuji, creo que se pronuncia, que son las más dulces, me han dicho. Casualmente son las más económicas. Mira tú, díganme ustedes, ¿qué tipo de manzana es la más dulce? ¿La Fuji, la verde, la Jazz, la Royal Gala o la Pink Lady? A mí me gusta que las comidas tengan algo dulce, entonces yo generalmente me como un platanito con el almuerzo y con la comida, así, con el arroz y todo me lo como. Esta es una costumbre de cubanos, comer platanitos con las comidas. Miren qué masiva cantidad de frutas. Miren esto, mi ensalada preferida. Aguacate o palta. ¿Cómo se dice? ¿Aguacate o palta? Miren, aguacate. Hay palta Edranol, palta Hass extra. ¡Wow! ¡Qué rico, qué rico! Adoro la palta. Y miren, en Cuba es imposible ver tanta palta junta. Es imposible. En Cuba se compra por unidad, pero acá en Chile se compra por peso. Y acá dice el cartel que el peso de las paltas puede ser verificado en caja, pero puedo verificar cuánto me va a costar, no sé, 3 paltas que yo diga, bueno, voy a comprar, digamos, 2 paltas. Entonces vengo acá, a esta pesita, lo pongo acá y digo, yo lo que estoy pesando es palta, paltas Hass, y dice, estas 2 paltas me salen en 2.300 pesos. Esto no quiere decir que yo lo compré, esto quiere decir que yo lo pesé, por lo tanto, las vamos a devolver a su lugar donde mismo las tomamos. Y ya aquí usted dice, ay, no, voy a comprar más, voy a comprar menos.
Quizás para ustedes esto es algo normal, pero para mí no. Miren cómo están organizados estos carritos de aquí. Esto es para cuando usted llega a pagar a la caja y hay algún producto que no va a comprar, pues usted lo deja ahí en caja, los trabajadores vienen y lo organizan según el tipo. Perecibles, masivos, lo que no es comida, y luego los trabajadores, según los departamentos, vienen y los vuelven a colocar en su lugar. O sea, qué organizado, qué bonito cuando todo está organizado, ¿eh? Yo no conocía esto, de hecho tuve que preguntar a la trabajadora qué era esto de los carritos ahí con esos nombres. Miren, esto es masiva la cantidad de ropa que hay, muchísima, muchísima, de niños, de adultos. Miren estas falditas aquí, qué bonitas, para el verano, 16.990 una falda. Ay, esta de acá, 16.990 igual, me gusta, me gusta. Ay, estas chancletas se parecen a las chancletas que hacen los artesanos en Cuba. Oh, qué lindas, vale, 14.990 y en verde, están preciosas. Uf, qué cantidad de zapatos. Miren esto. Wow. Ay, me encantan estas chancletas tan peluditas. Son súper ricas. Ay, para adultos también. Miren estas. 7.990 pesos. Ay, esto se siente como que andas con Jumbito mascota peluche por ahí. Vamos a ver los precios de los tenis. Eso me intriga mucho. A ver, miren estos tenis de acá. 15.990. 13.990. Oye, se me hacen razonables los precios de los tenis. Ahora estaba revisando el número de todos los calzados porque me advirtieron de que el número 45 es difícil de encontrar. Y yo uso un 45 y ahora tenía esa curiosidad, estaba revisándolos todos. Y es verdad que hay muchos 43 por ahí, pero se acercan, pero no llegan. Tienes que preguntarle a la mascota Dumbo a ver qué zapato él usa y en qué parte de la tienda se los compra para tú comprarte. Yo uso justo el de Jumbo. Marca Jumbo, sí, porque lo Jumbo se relaciona con lo grande. De hecho, la premisa de acá, de este supermercado, es que haya muchísima variedad y cantidad. De hecho, he leído que en lugar de supermercado es un hipermercado, porque es masivo y porque vende de todo. Lo mismo comida, que ropa, que zapatos, que juguetes, que de todo. Díganme ustedes si saben ahí la diferencia entre supermercado e hipermercado. El lema, Jumbo te da más. Espérense que les tengo otro chismecito, y es que Jumbo ya es un adulto medio, va a cumplir 47 años justo este 9 de septiembre, porque se fundó en 1976 y el primer local fue en Santiago. Hoy estamos acá en Valparaíso, en Jumbo Valparaíso, pero el primero fue en Santiago. Y Jumbo, aunque es una cadena de supermercados chilena, también tiene presencia en Argentina y en Colombia, así que se está expandiendo la economía, ¿eh? ¿Qué ustedes creen? Ay, he recibido una emoción tan fuerte, pero tan fuerte. Prepárense para lo que les voy a enseñar. Miren esto, la sesión de mariscos. Pulpo, pulpo, a 10.900 pesos el kilo, el calamar a 8.990 pesos, camarón crudo a 13.990 pesos y camarón cocido a 15.990, o sea que yo puedo llevarme el camarón crudo o cocinado ya. Ay, qué rico por tu vida se ve esto, salmón, cholgas y choritos, para mí algo así como almeja. A ver, a mí me encanta el marisco y en Cuba eso sí es imposible, hay que comprarlo en el mercado negro, pero bien caro. Y Cuba es una isla rodeada de mar y no hay pescado, de hecho la pesca y más de los mariscos está bien regulada, casi prohibida. Qué contrastes de colores, qué apetecible, qué rico, es lo que yo digo. Mi chile es engordante, es delicioso, es embriagante. Yo te digo que yo tengo acelerado el corazón ahora mismo. Pero hoy vinimos a vitrinear nada más, para enseñarles cómo es un Jumbo acá en Chile, y un Jumbo histórico, porque si ustedes están por acá por Valparaíso, ustedes tienen que llegarse a este Jumbo, porque no es igual que todos los Jumbo, que hay historia. Me encanta la estructura
que tiene este supermercado y además lo bien que informa, porque miren, yo estoy acá en el medio y lo que yo quiera buscar puedo encontrarlo porque están los carteles por donde quiera, porque tengo que reconocer que han aprovechado muy bien el espacio. De hecho, este es el Jumbo más antiguo acá en la ciudad de Valparaíso, que no fue construido inicialmente para ser un supermercado. Todo esto que están viendo acá antes era un gasoducto y un persa, pero Cencosud lo compró para precisamente aquí tener a Jumbo por las restricciones que tiene en cuanto a la construcción Valparaíso, porque Valparaíso es patrimonio de la humanidad. Usted no puede como que llegar y construir donde quiera o pintar de la manera en que quiere. Hay que pedir varios permisos para mantener la belleza histórica de la ciudad, porque así también, por supuesto, la UNESCO lo pide. Entonces, acá en Jumbo tuvieron que aprovechar todo este espacio y acomodarlo de forma tal que fuera totalmente útil para el supermercado. Por eso es que ven que el techo es así. Se me hace bien bonito, bien curioso que yo esté aquí y pensar que antes había un gasoducto, había un persa y que hay tanta historia. Así que para mí, un super 100 puntos para acá, para Jumbo, por saber aprovechar también el espacio y no solo hacerlo bonito, sino hacerlo funcional. Por supuesto que no podía faltar acá en Jumbo el famoso vino chileno. Miren este, y me trae tan buenos recuerdos porque dice vino Tarapacá, la región donde queda Iquique. Iquique, nuestra primera casa aquí en Chile. Porque para los que no lo saben, nosotros llegamos a Chile por la región de Tarapacá, por Iquique. Entonces leer ese nombre me trae bonitos recuerdos. En Cuba tenemos un video sobre el pan. En Cuba nada más hay un solo tipo de pan que te lo vende el gobierno. Si no compras ese, pues tendrías que comprarlo caro en el mercado negro y casi no hay. Y miren qué variedad de panes. ¡Ay! Por tu vida, qué rico. Miren este de acá, qué extraño. Pan multigrano, es como pan integral. Y es que todo está tan pensado. Hay tan buena higiene que miren ustedes, aquí está tu nailito para que puedas echar el pan que selecciones. Pero no lo tomas con la mano, no, jamás. Vienes con esta pinza de acá, como el cangrejo de Bob Esponja, y usted toma el pan y lo echa en el nailito. O sea que no porque esté así expuesto, quiere decir que vas a estar tomándolo con la mano y no. Todo tiene sus reglas. Qué bien. Y todo el tiempo están abasteciendo de panes. Pum, pan, para que no se acaben. Wow. Miren lo que les digo. ¡Qué bendición! Y aquí está mi perdición, mi adoración, lo que me encanta. Los dulces, miren qué cantidad de dulces hay. ¡Qué pasteles tan lindos! Y de tantos colores, qué rico. Esta es mi debilidad, los dulces. Y hay una de dulces que se ven ricos, que se ven apetecibles. Si hay algo por lo que yo sufrí muchísimo en Cuba fue por la leche. Yo soy adicta a despertarme con un buen café con leche, a tomarme un vaso de leche por la noche, y allá la verdad era bien difícil porque la leche solo se la venden a los niños hasta los 7 años. Y venir aquí y ver tanta variedad de leche. ¡Wow! Y todo este estante lleno de leche. Y por supuesto con diferentes precios, hay para todos. 999, en envases grandes, pequeños, leche entera, semi o descremada a 969. ¿Están viendo lo mismo que yo? ¿Lo están viendo? Es huevo. De diferentes colores, de diferentes tamaños, con diferentes precios. Yo también soy fanática al huevo. Qué diferente, de verdad. Esto igual. Es que todo lo que le enseño aquí, en mi país, por supuesto, estaba súper reducido y súper difícil de encontrar. ¡Wow! Hay algo que me ha encantado aquí, y es que si hay algún producto al que no le encuentras el precio, miren, aquí yo no veo precio. Hago así, tomo el producto y me traslado hasta una maquinita mágica que hay aquí. Le enseño el código de barra que tiene. Espero escanearlo bien, no sé por dónde. Producción siempre sacándome del apuro. Por acá. A ver, que es que estoy de Guajira, me parece que es que no sé hacerlo bien. Si quieres, no, pero dice, acerca el código al lector. Ah, lo mejor es este. A ver,
No, a ver. Bueno, aquí me dieron el tutorial de cómo hacerlo, pero yo les voy a enseñar a ustedes porque yo tengo que lograr escanearlo, a ver. 1.690 pesos. Y te lo dice con voz y todo, 1.690 pesos este paquete de maíz congelado, y si lo pagas con tarjeta Cencosud, 1.590. Me siento tecnológica con esto. Choclo, que por cierto, acá se dice choclo, no maíz, devuelto a su lugar. No, tú no eres la que me va a comprar. Me ha ganado el consumismo. Estaban haciendo una oferta de este picadillo, esta carne molida de vacuno por 2.990 pesos y estaba en 4.800 y tanto. Entonces yo miraba así la oferta, era solo por 3 minutos y yo me sentía así como en una maratón. Yo decía, voy o no voy, dura nada más 3 minutos y dije, me va a ganar el consumismo. Y aquí está, me ganó. Y también aproveché para comprar esta leche que para mí es la leche más económica que he encontrado en Chile. Dice bebida láctea, pero está hecha a base de leche en polvo y me cuesta 3.990 pesos, o sea 4.000 pesos por 850 gramos, pero es que solo quedaba una. Luego tendré que cazar que vuelvan a sacar y venir por acá. Ahora vamos con mi carrito. Están todos los estantes súper abastecidos porque ves a los trabajadores todo el tiempo reponiendo en cada huequito que encuentran. Es que literalmente acá te puedes pasar un día entero vitrineando, mirando o comprando, porque es que miren todo lo que ha pasado. Terminamos comprando leche, que sí, nos volvimos locos con la oferta de la carne molida de res. Hicimos una degustación. Es más, había ahora mismo una oferta del bombón trencito. Y yo dije, voy, es lo dulce lo mío, pero no me contuve. Pero estar aquí es una experiencia completamente. La música, hay una música así, tranquila. La gente, esto es como si fuera, no sé, un lugar donde paseas. Yo lo siento como un paseo. Las ofertas que tiene a contrarreloj, que por minuto, tú ves que dicen, por 3 minutos tenemos tal oferta y uno para allá. ¿Y qué? Que si no estás aquí, no te enteras. Por eso es que uno entra y no sabe a qué hora va a salir. Sí. ¡Qué experiencia! Espero que la mayoría de ustedes la haya vivido, pero los que no la han vivido, Dios permita que la vivan de verdad. Esta es una experiencia que todo ser humano debía de tener. Por lo menos yo me siento bendecida viniendo de donde vengo, de un país donde no hay nada de esto, donde las posibilidades no son infinitas. Aquí sí lo son. Hay de todo, es masivo esto, incluso hay electrodomésticos, hay otros departamentos en los que no estuve porque si no aquí nos vamos a pasar el día. Yo quiero que me dejes en los comentarios qué te ha parecido el Jumbo. ¿Lo conocías? ¿A qué otro supermercado se te parece? ¿Los precios se te hacen caros? ¿Se te hacen baratos? Bueno, si eres nuevo por aquí no olvides suscribirte, compartir, darme ese like y no perderte el próximo video porque estamos publicando a cada rato, y suscribirte a mi otro canal también, Entre Terremotos con Nauris y Lisander. Nos vemos en otro video. Los amo. Chao.